Gracia y paz, les habla nuevamente su amigo Galanmón, y siguiendo con los temas de María, hablaré ahora haciendo una apología sobre lo que los protestantes dicen con respecto a María, que fue supuestamente una mujer como cualquier otra, como si el hecho de haber tenido a Dios Altísimo dentro de uno mismo fuese cosa de todos los días. Siendo el tema de María, el más largo, dividiré todos los temas con respecto a ella en distintos videos, tratando de ceñirme en cada uno al tema en específico, dejando lo que no toco, para otro video posterior. Como en mis otros videos, usaré la misma versión de la Biblia protestante, para lo cual, todos los versículos que citaré son compatibles con nuestras Biblias católicas y las Biblias protestantes, para fundamentarles a ellos, o, para que las usemos nosotros y las reflexionemos usando nuestras Biblias. Para información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Ahora empecemos por la clásica frase de, lo que nos dicen los protestantes. Los protestantes, creen que deshonrando a María se hacen mejores cristianos, lo que es equivalente a invitar a alguien en nuestra casa, dejarle pasar y dejar a su madre en la puerta. Pero el punto de esto, es que a ellos se les alimenta un repudio tácito hacia María, haciéndoles creer que como rechazo a su excatolicismo, deben entre comillas, demostrar que ya no son católicos, puesto que la mayoría de protestantes son excatólicos amargados, deshonrando a María, e incluso en algunos casos hasta demonizarla, cuando fue ella quien conoció a Jesús mejor que ninguna otra persona sobre esta tierra. A continuación trataré algunos puntos tocados por los protestantes, quienes buscan excusas para trivializar, deshonrar, mancillar y demás repudios, a María, para sentirse mejores cristianos. Jesús amó a su madre. Algunos protestantes buscan tener excusas para deshonrar a María, argumentando que Jesús, supuestamente le faltó el respeto a su propia madre, e incluso, dicen que, no solo le faltó el respeto, sino que la despreció. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. Lucas 8, 19, 21. Aquí, los protestantes, en su afán de querer separar a Jesús de María su madre, meten un supuesto desprecio y humillación de parte de Jesús hacia su madre, sin darse cuenta que están dando una imagen de Jesús, como un gran hipócrita, que habla de infinito amor pero que desprecia a su madre. La verdad, no sé cómo pueden creer que Jesús ama más a alguno de ellos, que no hicieron nada por Jesús, que a su propia madre, quien lo tuvo en el vientre, quien anduvo por el desierto con plena barriga de embarazo, que lo dio a luz en un pesebre lleno de suciedad de animales, que le dio de lactar, que le enseñó a caminar, que le cambió los pañales, que lo alimentó y lo cuidó por muchos años, etcétera, etcétera. Y si no creen lo que les digo, les pongo el link de la página protestante, para que lean ustedes mismos, cómo algunos protestantes quieren hacer creer que Jesús no amó e incluso despreció a su propia madre para sentirse libres de poder ellos hacer lo mismo y creerse mejores cristianos. Regresando al pasaje, aquí Jesús no niega a su familia, sino que habla de que todos los que hacen su voluntad son sus hermanos. ¿Acaso su misma familia, su madre María no hizo acaso la voluntad de Dios? Los protestantes leen así el pasaje. Y se le avisó, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo, ellos no son mi madre y mis hermanos, sino los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. Lucas 8, 19, 21. Puesto que en el pasaje Jesús no descalifica a su familia ni mucho menos a su madre, sino que asciende a quienes hacen su voluntad al mismo nivel que su misma familia, incluyendo a su madre. ¿O es que acaso, cuando uno dice a una amiga, tú eres mi hermana, como gesto de cariño al tener una amistad sincera, significa que a su hermano no lo quiere? No, sino que significa que a ese amigo o amiga lo estima como si fuera a su propio hermano y no niega al hermano reemplazándolo por su amigo. De la misma forma, Jesús no niega a su madre ni a su familia, sino que dice que a quienes hacen la voluntad de Dios, se vuelven como su misma familia y de estima similar a la de su madre, mas no significa un desprecio hacia ella como quieren hacer creer los protestantes. Veamos otro pasaje en el que se pretenden excusar para hacer creer que Jesús despreció a su propia madre para ellos sentirse libres para hacerlo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2, 3, 5. Con esto, pretenden basarse en que en la Biblia no figuran palabras de amor hacia su madre, como supuesta razón para ellos poder despreciar a María y sentirse mejores, entre comillas, cristianos.
Y la verdad, aunque no lo crean, eso es lo que dicen, y les adjunto el link para que lo lean detenidamente y no crean que son dramatizaciones de mi parte. Ellos en su intento de demostrar que Jesús repudió a María, quieren hacer a Jesús como los fariseos, los cuales usaban el corbán para no honrar apropiadamente a los padres, haciendo de Jesús un hipócrita que era una persona en su vida pública, y otra persona distinta con su misma madre. Pero aquí Jesús llama a María con el nombre propio que tenía Eva antes de ser expulsada del paraíso, cuyo nombre fue mujer, cuando no tenía pecado, cuando era virgen y cuando estaba llena de gracia, cosa que perdió junto con Adán al comer del fruto prohibido. Pero los protestantes pretenden basarse en el pasaje de Lucas 1:48, en el que María habla de su propia bajeza, como signo de humildad, algo que ellos no practican muchas veces, para sentir que pueden basarse en esa humildad de ella para trivializarla y repudiarla, cosa que la verdad, ni como protestante que una vez fui, entiendo la manera en cómo alguien puede sentirse mejor cristiano deshonrando y repudiando a alguien, más aún a alguien quien tuvo un lazo tan profundo con Cristo, que nadie más en la historia de la humanidad tuvo. Puesto que si Jesús fue el monstruo que quieren hacer creer los protestantes en su afán de despreciar a María, entonces Jesús pecó gravemente y fue igual que los fariseos con lo del corbán, e incluso peor. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15:20. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30:17. Oye a tu padre, o aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23:22. Además, sabemos que Dios concibió en María a Jesús, por lo que fue más que necesario que Dios ame a María, porque, por ejemplo, vemos que lo triste de un acto de violación de los que oímos en las noticias, es el que haya sido concebida una criatura sin amor. Si Dios no hubiera amado a María, hubiera sido equivalente a la concepción por una violación en el sentido de que se concibe a una criatura sin amor de parte del que concibe. ¿Dios acaso haría eso? Me pregunto hasta qué punto quieren llegar los protestantes en su afán de despreciar a María. ¿No es acaso el principal enemigo de la mujer la serpiente? ¿No es acaso una manifestación de la serpiente ese desprecio irracional y, casi odio, hacia María? Júzguenlo ustedes mismos. Pasemos al siguiente punto, y espero que comprendan que mi intención no es crear contienda, sino señalar y discernir algo que está muy mal de parte de los protestantes, que no aprobé jamás ni cuando fui protestante ni mucho menos ahora como católico. La santidad absoluta de Dios. Dios santifica lo que toca. Veamos el siguiente pasaje cuando Dios habla a Moisés desde la zarza que arde. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Según el Éxodo, el lugar donde Dios habla y se manifiesta es un lugar santo, y lo más revelador, no puede ser tocado por nada profano. Moisés no podía mezclar el polvo de la tierra profana con el polvo del lugar donde Dios estaba hablando, porque la presencia de Dios santifica. Cristo es Dios, y su presencia también santifica. Entonces, ¿cómo iba a mezclarse el pecado en el vientre que había contenido la carne del Dios unigénito? Según el Éxodo, eso no podía ser, porque lo que Dios toca directamente, es para él y para nadie más. Porque, si la tierra que pisó Moisés era santa porque la sombra de la zarza estaba posada sobre esa tierra, cuanto más santa no será María, quien tuvo al mismo Dios dentro de ella, no solo de manera espiritual como en la zarza, sino en cuerpo, alma y divinidad absolutas. Puesto que el Dios que no cabe en el universo, el que bajó en el Sinaí entre rayos y truenos, pudo posarse sobre María, ¿es María acaso alguien común y corriente? La propiedad de la santidad. Para este punto, recomiendo vean el video de objetos milagrosos en la Biblia, cosa que explicaré aquí resumidamente, puesto que la santidad de Dios siempre se impregna en lo que toca, tal y como se impregnaba directamente con algo tocado por el mismo Dios, como por ejemplo las vestiduras de Cristo, por medio de las cuales la mujer que sufría sangrado quedó curada, o por algo tocado indirectamente por Dios, mediante siervos suyos, como el caso de Pablo y los pañuelos, los cuales quedan impregnados también al igual que Pablo de la santidad y poder de Dios. Me pregunto, ¿cuánto más María sería santísima, al tener a Dios Altísimo no solo en su corazón como lo podemos tener muchos de nosotros, sino dentro de sí misma, siendo ella misma el nuevo tabernáculo vivo donde la Shekinah de Dios se posó? Cosa que explico de manera detallada en el video de sobre María, sus supuestos pecados. Veamos ahora lo siguiente. Elizabeth y María. Veamos lo que piensa el Espíritu Santo mismo sobre María.
Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Lucas 1, 41, 44. Analicemos este corto pero rico pasaje por partes para ver, si para el mismo verdadero Espíritu Santo de Dios piensa igual que los protestantes, quienes dicen que María es una mujer como cualquiera que uno puede conocer a la vuelta de la esquina. 1. Vemos la parte que dice: Cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Vemos que dice que fue la salutación de María lo que hizo quedar a Elisabet llena del Espíritu Santo, pero veamos que no dice: la criatura del vientre de María hizo quedar a Elisabet llena del Espíritu Santo, puesto que además de no decir eso, dice en el versículo 44, que la criatura que saltó fue la de Elisabet como reacción al quedar su madre llena del Espíritu Santo, mas no por acción de la criatura en el vientre de María, vale decir Jesús mismo, sino por la salutación de la supuesta mujer común y corriente. ¿Puede una persona común y corriente hacer quedar a otra llena del Espíritu Santo solo con su salutación? No lo creo. 2. Veamos la parte que dice: exclamó a gran voz. Elisabet acababa de ser llena del Espíritu Santo, y exclamó, como dice la cita, a gran voz. Ahora me pregunto, ¿acaso cuando nos visita una persona común y corriente, exclamamos a gran voz? Obviamente que no, menos aún cuando se acaba de ser lleno del Espíritu Santo, no del espíritu de la ignorancia, ni del espíritu idolátrico como dicen los protestantes, sino del Espíritu Santo. Además, no fue una católica ignorante la que exclamó a gran voz, sino alguien que acababa de ser llena del Espíritu Santo. 3. Veamos la parte que dice: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Fijémonos que Elisabet llena del Espíritu Santo no dice: bendito solo el fruto de tu vientre, sino que bendice a María y además al fruto de su vientre, Jesús. 4. Veamos la parte que dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Acaso cuando una persona común y corriente nos visita, nos regocijamos al punto de sentirnos indignos preguntándonos el por qué se nos concede el honor de recibir a alguien común y corriente? Pues yo no conozco a alguien que se pregunte el por qué se le concede el recibir a alguien común y corriente en su casa, ¿y ustedes? Creo que no. Sigamos. 5. Veamos la parte que dice: la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién es el Señor? ¿No es Dios acaso el Señor? ¿O es que los protestantes creen al igual que nosotros que la naturaleza de Jesús como hombre y como Dios es única e indivisible, pero cuando se trata de María, ahí sí la dividen para no aceptar que María es madre de Dios? ¿O es que dirán acaso que Jesús es Dios pero no es el Señor, para no aceptar lo que, incluso el mismo Espíritu Santo dijo sobre María, madre del Señor? El tema de la maternidad divina lo trataré detalladamente en otro video. 6. Si María fuese, como dicen los protestantes, una mujer común y corriente, y Dios fuera un Dios hipócrita, que usa a una persona para luego desecharla, como a veces dicen los protestantes sobre María, diciendo que María fue un vaso desechable, entonces se hablaría del reconocimiento hacia ella como bienaventurada por todas las generaciones. Veamos en la Biblia, con respecto de qué tipo de cosas se habla cuando se dice, todas las generaciones. El consejo de Dios. El consejo de Dios permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, 11. La memoria de Dios. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Salmo 45, 17. La bondad de Dios. Porque Dios es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100, 5. El señorío de Dios. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Salmo 145, 13. El reconocimiento de María. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1, 48. María se humilla a sí misma en acto de humildad hacia el Señor, haciendo lo que todos nosotros deberíamos hacer, a diferencia de los protestantes, quienes quieren tomar las palabras de María cuando habla de su bajeza, como fundamento para tratarla como a un zapato viejo y sentirse mejores cristianos, cuando más bien, no puede haber una protagonización de parte de ellos, más clara del neofariseísmo. El celebrar a María.
Algunos otros protestantes dicen que si bien María es bienaventurada y Dios hizo en ella grandes cosas, no debemos tenerla en estima y celebrarla, puesto que es igual que el resto de personas, pero la Biblia dice lo siguiente: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Lucas 1:49. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. Salmo 145:4. Y diréis en aquel día: cantad a Dios, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Isaías 12:4. Entonces, ¿no dice la misma Biblia que celebremos de generación en generación las obras de Dios y hagamos célebres sus obras? Y además, ¿no dice la misma Biblia que Dios hizo grandes obras en María? Puesto que nosotros no celebramos a María, sino a María por ser la elegida de Dios y madre de Jesús, por lo que Dios hizo en ella, no a ella misma al margen de Dios, sino que celebramos la obra de Dios en María, puesto que dice la Biblia: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:26. Pero los protestantes hacen lo contrario. Conclusión: por medio de Jesús, encontramos a María. Cuando los Reyes Magos buscan a Jesús, encontraron a María. Cuando vemos a Jesús en la cruz, encontramos a María. Cuando vemos Pentecostés, encontramos a María. Cuando vemos su primer milagro, encontramos a María. Aceptar a Jesús rechazando a María, es como invitar a alguien muy querido, y dejar a su madre en la puerta pensando que así complacemos mejor ese alguien. Aceptar a Jesús pero rechazar a María, es como la esposa que piensa que despreciando a su suegra agradará mejor a su propio esposo. Aceptar a Jesús pero rechazar a María, es meter una división y hacer de Jesús un mentiroso e hipócrita al mismo nivel que los fariseos cuando usaban el corbán para no honrar a sus padres. En resumen, se hace a Jesús igual a lo mismo que él condenó siendo Dios. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y ayúdenos a hacer crecer nuestra página, dándole un clic en me gusta, XD. Dios los bendiga.